Muy buenas noches. Soy el maestro Michel Seferino Ramírez Maldonado. Bienvenidos a esta conferencia sobre los retos y posibilidades de la mediación comunitaria en el siglo XXI dentro del ciclo de conferencias perteneciente al primer Seminario Internacional de la Mediación 2021 organizado por Mediación Venezuela. Por principio, me gustaría agradecer la invitación de la doctora Zaida Marcano y del reverendo Malaquías Navas para formar parte de este equipo y de este esfuerzo y trabajo dentro de este seminario para llevar un evento que contribuya a la construcción de la paz. A lo largo de estos minutos que compartiré con ustedes, deseo compartir algunas ideas y experiencias que nos permitan alimentar, yo diría, la esperanza de que la mediación comunitaria puede ser un espacio muy rico en posibilidades para construir un futuro mejor como sociedad. Como yo comentaba, soy el maestro Michel Seferino Ramírez Maldonado. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, en el Estado de México. Soy magíster o maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por parte del ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, y actualmente me desempeño como facilitador de mecanismos alternativos de solución de conflictos en el ámbito privado y público. En el ámbito público soy mediador y facilitador en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, perteneciente al Poder Judicial. Para entrar propiamente a lo que serían los retos y posibilidades de la mediación comunitaria en el siglo XXI, me parece que sería por principio importante construir un camino donde fuéramos primero como aclarando algunas ideas y algunas dudas que pueden surgir precisamente en relación a lo que es la mediación comunitaria. Me parece que una de las primeras preguntas que puede surgir aquí es preguntarnos, en el contexto de nuestras sociedades actuales, ¿qué podemos entender por comunidad? ¿Y qué tipos de conflictos se pueden dar en una comunidad? Cuando hablamos de comunidad, aquí me parece que surge uno de los primeros retos de cambio de paradigma que precisamente se está dando dentro de la educación para la paz. Y es que es transitar de ese yo cogito cartesiano, yo conciencia, a un yo comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Este yo cogito cartesiano ha sido el fundamento y el sustento de nuestras instituciones jurídicas y políticas en lo que yo concibo como el proyecto ético jurídico de la modernidad, cuyas bases filosóficas se encuentran en el movimiento de la Ilustración. Y es que a partir de ahí se construye toda una comprensión normativa que parte de tres pilares fundamentales desde mi comprensión, que es la conformación del derecho como centro de poder y decisión de cualquier controversia o conflicto que pueda surgir en la sociedad, la conformación del modelo del ciudadano como eje de nuestras instituciones jurídicas y políticas y el criterio formal de justicia. Y a partir de ahí tenemos un yo conciencia que concibe por principio al derecho desde una posición subjetiva donde lo importante es la protección de sus propios derechos, la protección de esos derechos que desde lo particular van a lograr que el sujeto en lo individual, como repito,
logre su proyecto personal de vida. Y aquí lo único que concibe y espera dentro del ámbito jurídico es, por una parte, un deber de respeto a la esfera jurídica de los demás y en inversa, que los demás también se abstengan de participar o involucrarse en mi esfera jurídica. Por lo tanto, este yo conciencia se construye desde la lógica de la abstención en la vida de los otros. Muy al contrario de este yo comunidad que se concibe sí como un sujeto autónomo, pero interconectado con los otros, donde lo que le sucede a los otros lo lleva a posiblemente a una actitud más activa, a una participación donde tiene que responder de sus acciones, pero donde también él puede pedir cuenta de las acciones de los demás, en ese recíproco de co-construcción común con los otros. Entonces, por principio sería transitar, como yo comento, de este yo conciencia, yo cogito cartesiano, que tiene una comprensión individualista de sus derechos, a un yo comunidad que se concibe como un sujeto jurídico y político que es capaz de construir escenarios y posibilidades con los otros. Ya teniendo esta distinción, me parece que podemos llegar a una idea muy clara, que es el concebir que somos por principio seres comunitarios. Desde que nacemos dentro de una comunidad primaria de reconocimiento que es nuestra familia, y posteriormente vienen otras comunidades de reconocimiento, como puede ser la escuela, el trabajo y otros colectivos que vayamos conformando en nuestra vida adulta para perseguir objetivos comunes. Y en estos colectivos, en medio de estas experiencias de colectividad, pueden surgir conflictos y desavenencias, y es ahí donde entra el papel de la mediación. ¿Y qué es precisamente la mediación comunitaria? Es la posibilidad de mostrar dentro de nuestra sociedad que las colectividades, cuando tienen conflictos, ya sea en sus vecindarios, en sus colonias, en sus parroquias, en la escuela, en partidos políticos, es decir, en diferentes ámbitos donde se congregan sujetos para perseguir objetivos comunes, hay comunidad. Y por lo tanto puede haber conflictos, y estos conflictos se pueden resolver a través de un espacio de diálogo, confianza y confidencialidad. Y es ahí justamente donde encontramos los elementos de la mediación comunitaria. Ofrecer un espacio de confianza, confidencial y voluntario, donde las partes intervinientes puedan dialogar, escucharse sus perspectivas y la manera en que conciben y vivieron los acontecimientos, y posteriormente construir juntos escenarios de solución para que el conflicto sea superado y también sea una oportunidad de aprendizaje y crecimiento como colectividad en una lógica de colaboración. Ahora bien, ya que tenemos lo que es la comunidad y qué es la mediación comunitaria, la otra pregunta que puede surgir es cómo llevar a cabo una mediación comunitaria en los diferentes espacios donde conviven las colectividades en nuestra sociedad. Y me parece que aquí, independientemente del desarrollo que puedan tener en nuestros países, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y las prácticas restaurativas, me parece que podemos empezar a tejer, a construir proyectos de intervención comunitaria
que tengan como herramienta la mediación comunitaria a partir pues de una serie de aprendizajes y de posibilidades que aquí más que nada me gustaría compartir desde mi experiencia personal. Creo que actualmente, gracias al gran avance que tenemos en las tecnologías de la información, podemos encontrar una gran cantidad de manuales que nos hablen de cómo llevar a cabo una mediación comunitaria o de cómo capacitar a colectivos para adquirir habilidades y competencias para la mediación comunitaria. Pero algo que en definitiva me parece que es necesario tener presente es que por más manuales que podamos encontrar incluso a la mano en internet y a través de diferentes redes sociales, no podemos obviar o no podemos dejar de lado la experiencia del caminar y del acompañar a la comunidad. Y me parece que aquí es muy importante no dejar de vista ciertos valores o virtudes que desde mi experiencia personal nos pueden ayudar mucho en estos procesos de intervención. Y ahí me gustaría recuperar 3 virtudes o valores que sobre todo Howard Serr, el padre de la justicia restaurativa, identifica para los procesos restaurativos y que yo de manera muy particular creo que son también valores que debemos de cultivar como facilitadores cuando nos planteamos una intervención en un proceso comunitario, que serían la virtud de la humildad, del respeto y de la maravilla o de la capacidad de asombro. Y voy a irme un poco a cada una de estas virtudes. Por principio me parece que el comenzar un camino de acompañamiento con la comunidad debe de partir de la virtud de la humildad. Y que por más que podamos tener estas herramientas metodológicas, que como bien comento las podemos adquirir en internet o en nuestras redes sociales, ninguna teoría, modelo o metodología va a sustituir el que uno llegue en una actitud de humildad y de aprendizaje hacia la comunidad. Y es que desde nuestros modelos de formación universitaria, me parece que debemos de romper ese paradigma en el que nos podemos concebir como expertos desde nuestra teoría y desde nuestras metodologías y modelos y llegar a la comunidad en esta lógica postcolonial o vertical de decir cómo y de qué manera se tienen que hacer las cosas. Porque es muy posible que esas recetas con las que lleguemos no sean justamente lo que la comunidad quiere, necesita y busca construir. Y es necesario el que lleguemos en esa actitud en principio de escucha activa hacia quienes ya están en esa comunidad y quienes posiblemente incluso ya tienen herramientas, capacidades y competencias desarrolladas dentro de su comunidad, en su vida cotidiana, dentro de esa construcción que Muñoz llama de la paz imperfecta. Es decir, partir del escenario de que no llegamos a un lugar donde no hay nada, sino donde ya hay condiciones de, como dice Muñoz, de paz imperfecta, donde ya hay posiblemente habilidades, competencias y capacidades que han ayudado al caminar de la comunidad a su sobrevivencia, y es de esas capacidades de las que uno tiene que empezar a aprender, uno tiene que empezar a reconocer para construir junto con la comunidad ese espacio de mediación comunitaria. Otra virtud que va mucho en la línea de lo que comento es el respeto a los tiempos y a las maneras de la comunidad. No llegar con mis modelos, con mis investigaciones, mis metodologías, esperando que la comunidad se ajuste a ellos, porque ellos van a tener su propio ritmo de vida, su propia comprensión de tiempo, su propia cosmovisión de valores, y es desde esa cosmovisión de valores que se debe de ir construyendo
la paz, no desde lo que venga de afuera, no desde lo que lleguemos nosotros desde nuestras metodologías profesionales, desde diferentes ámbitos que pueden ser la psicología, el trabajo social o el derecho, sino en diálogo constante. Y no quiero decir que estos saberes se tiren a la basura, no, quiero decir que estos saberes entren en diálogo y nutrición de lo que la comunidad vive en su vida cotidiana y desde ahí construir las herramientas y los procesos de construcción de paz. Por último, la virtud y la capacidad de asombro. Estar abiertos, como dice Howard Serr, a que el proceso de construcción de paz puede presentar escenarios y puede presentar oportunidades, tropiezos que vayan más allá de lo que pueda yo tener previamente concebido y estar abierto a esa capacidad de sorpresa, en ese respeto a los tiempos y a la maduración propia de la comunidad. Una vez que podemos sensibilizarnos de acompañar a la comunidad en el proceso de construcción de sus procesos, me parece que entonces ya podemos hablar propiamente de lo que yo decía al inicio de esta conferencia, que son los retos y posibilidades de la mediación comunitaria. Por principio, uno de los retos sería concebir a la mediación comunitaria no solamente como un espacio para la resolución del conflicto, sino como un espacio donde se pueden reinventar los entornos sociales, un espacio donde se puede reinventar la política, la democracia, los valores ciudadanos y la convivencia, reinventar nuestros propios patrones de conducta y de convivencia con nuestros semejantes, que van más allá del escenario de resolver un conflicto. Es en el sentido de enseñarnos a reformular nuestras narrativas y a configurarnos con una nueva subjetividad, como comentaba, que parta de ese yo comunidad que trasciende al yo conciencia. Otro de los retos sería precisamente el ir ejercitando esa capacidad en las personas de reconocer que la experiencia de justicia no necesariamente tiene que quedar reducida o encuadrada en las instituciones formales que jurídica y políticamente ya concebimos como las que imparten justicia desde un esquema vertical. Es decir, ir apropiándonos de esta lógica donde es posible que desde la circularidad desarrollemos competencias y habilidades que nos permitan reconocer que por nosotros mismos somos capaces de resolver nuestros conflictos y aprender de ellos sin esperar, como lo veníamos concibiendo desde nuestra noción occidental en muchas de nuestras sociedades en Latinoamérica, esta necesidad de la autoridad hobbesiana que ante la naturaleza egoísta de los individuos necesita imponer el derecho. Y es precisamente ir trascendiendo a que esas no solamente son nuestras posibilidades, no solamente tenemos el escenario del egoísmo, sino que podemos construir el escenario de la colaboración, de la cooperación, de la solidaridad, en la construcción de capacidades que no es que no tengamos, sino como dice Kate Pranis, las tenemos adormecidas. Capacidades como pueden ser la ternura, la compasión, la indignación, no solamente por las injusticias que me son cometidas a mí, sino que le son cometidas al grupo, y sentirme comprometido a buscar alternativas de solución a dichas injusticias. Y son estas capacidades las que nos pueden llevar al siguiente reto que plantearía, que es construir nuevos modelos de ciudadanía. Y es que en nuestras sociedades occidentales, el modelo de ciudadanía del que hemos partido
es este que viene desde la filosofía de la Ilustración, donde el ciudadano, como comentaba al inicio, está concebido desde esta lógica de abstención en la esfera jurídica de los demás. Y este sujeto que es construido desde una lógica eurocéntrica, patriarcal, adultocéntrica, para transitar a modelos de ciudadanía que precisamente en la experiencia de estos círculos de paz reconoce como condición humana la pluralidad. Y aquí me gustaría invitar a que la construcción de la paz desde modelos como pueden ser la mediación comunitaria, tendrían que entrar mucho en diálogo con la filosofía y con las propuestas de filosofía política que vienen después de la posguerra, como podría ser la propuesta de política de Hannah Arendt, que concibe que es necesario ir construyendo espacios políticos que ella concibe como espacios de aparición, donde se dé la oportunidad de escuchar a los que nunca han sido escuchados, a aquellos que tienen reclamos de justicia que siempre han sido callados, y partir de estos escenarios de escucha activa desde el reconocimiento de la pluralidad. Es decir, no partir desde esta lógica del igualitarismo, sino el que somos diversos, diversos por cuestiones de sexo, de preferencias sexuales, de raza, de etnia, de cosmovisión, de edad, en fin, todas estas diferencias que son el camino, no para separarnos, sino para reencontrarnos como comunidad. Y todo esto, que es un campo de posibilidades de reencontrarnos como comunidad, me parece que por último nos plantea un reto muy actual y muy presente desde lo que hemos venido viviendo desde la pandemia del COVID. Y es que es concebir cómo construir estos espacios de comunidad, de construcción ciudadana, cuando también ahorita se está abriendo otro campo de encuentro, como son las nuevas tecnologías y las plataformas, y cómo trasladar todo esto que hemos descubierto en el caminar de la cultura de la paz a estas nuevas tecnologías que nos piden el continuar construyendo comunidad desde las necesidades actuales y contingencias. En definitiva, esto pudiera ser materia de otra conferencia, de otra conversación, pero me parece que la principal invitación es que ante estas dificultades que nos plantean los nuevos escenarios de la pandemia, es utilizar las herramientas de la tecnología en favor de estas lógicas y estos cambios de paradigma para ir al encuentro de los demás, para construir comunidad. Y en ese sentido, por ejemplo, para cerrar, felicito a los organizadores de este evento, de este seminario, porque es una manera de que en medio de las dificultades, precisamente, sigamos en esta construcción de comunidad y en esta construcción de saberes en favor de la paz. Muchísimas gracias y fue un placer compartir con todos ustedes.